Pues, hola, mi nombre es Catalina Franco. Mi nombre es Beatriz Pardo. Yo soy Estefanía Mejía. Yo soy Jari Barwen. Yo soy Camilo García y somos el grupo número 11. El día de hoy vamos a discutir la entrevista hecha al antropólogo Philippe Descola y nos surge la pregunta: ¿cuál es la relación que existe entre lo humano y lo no humano en diferentes grupos? Entonces, el profesor y el doctor Descola hace unas investigaciones y unos estudios en un grupo indígena en el Amazonas ecuatoriano, en la región de Achuar, en donde descubre que lo humano y lo no humano comparten su entorno y no se logran diferenciar en sí. Pues existen diferentes puntos en donde se aproximan más y se diferencian más, pero en sí no existe una diferencia completa como estamos acostumbrados a llamar naturaleza y humanos. Pues sí, a mí, la verdad, en un punto de la entrevista que le hacen a Philippe, me llama mucho la atención cuando él empieza a discutir el tema de nosotros necesitamos o nos vemos obligados a darle identidad a todo lo que es no humano para poder reconocerlo. Y eso también él lo explica en un tono de que nosotros los humanos nos vemos dominantes o superiores hacia todo lo que pues habita el planeta. Siento que pues eso es bastante interesante porque cabe la opción de reflexionar que pues todo lo que existe sobre este planeta existe gracias a que nosotros le damos la identidad. Entonces, eso de pronto también responde un poco a la discusión que tuvimos en clase sobre qué es como esa diferencia entre la cultura y la naturaleza, que solo está ahí o solo existe o solo la entendemos hasta que la reconocemos y la nombramos. Yo hay algo que resaltaría, es que no es solo como que le damos existencia, o pues digo nosotros como es un punto de vista occidental, pero también como lo ponemos a existir en función a nosotros. Entonces, como nosotros, pues hay culturas que tienen como una forma de pensar un poquito extractivista, como que pensamos que al darle nombre y al separarnos, ya estamos pensando en la funcionalidad que puede tener la naturaleza para nuestro propio bien. En cambio, en otras culturas, donde no hay esta barrera, donde incluso decía Philip que no existe naturaleza, que solo es uno, es como un mundo en el cual es un sistema que los humanos están al mismo nivel que los animales y también comparten con ellos de una forma espiritual, ya no lo piensan tanto como algo extractivista y pues incluso castigan a una persona que case en exceso, por ejemplo. Entonces, aquí me parece interesante pensar que la forma como nosotros le damos los nombres a las cosas tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos, y esta idea de que como nosotros entendemos el mundo también es como lo hablamos y lo plasmamos. Pero también es interesante ahí el hecho de la comunicación y la relación que tenemos con, pues como con estos seres no humanos, ¿no? Cuando Philip habla un poco de esta idea de nosotros nos podemos llegar a comunicar con el árbol al entender como su interior, porque entendemos que es un ser individual que pues como que tiene su espíritu, pero podemos comunicarnos como desde lo más intrínseco, lo más escondido que tenemos por dentro, pero lo reconocemos desde el exterior y entendemos lo que es en su como faceta más, como en su primera faceta, podríamos llamarlo en su fachada, que es como lo que primero vemos, lo que primero percibimos, pero la comunicación ya llega mucho más allá cuando entendemos el interior. Y siento que también es un poco lo que pasa con el ejemplo de las máscaras, que es casi como si, yo lo entendí como si quisiéramos humanizar todo. Entonces está pues la figura esta del animal, pero que por dentro tiene su ser humano y es como intentar entender el mundo a través de nosotros mismos. Sí, como si cada uno tuviera una realidad.
que el humano no trata de entender a un no humano o a otro humano, sino lo quiere siempre tratar de ver como él ve el mundo, como el humano siempre va a tratar de ver a un perro como él ve al perro o al árbol como él ve al árbol, pero no trata como de entender que pues el otro individuo, humano o no humano, también está ahí y pues vive su propia pues realidad. Yo Porque así creo como, sí, como que intenta ver el mundo y no sale de su zona, sino que quiere que todo sea como el sol, que todo gira al respecto a él. Y pues como se ve como, nos vemos como un depredador, siempre como una cadena, como una pirámide, y el humano es primero es el que se pone arriba. Sí, Como, y eso darle nombre a las cosas es como, se puede ser como el miedo a lo desconocido y en qué nos puede afectar. Claro que aquí una pregunta que yo haría es como, pues igual en las culturas indígenas o en las culturas que también tienen relaciones distintas con la naturaleza, como en la que él decía el totemismo y algunas otras, estas pues también tienen nombre, también les dan nombres a los animales. Entonces ahí yo haría la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cómo nosotros, como una cultura occidental, nombramos las cosas y cómo las culturas indígenas lo hacen? Pues porque yo creo que ellos también tienen nombres para las cosas. sí, yo Pero creía creo que que intentan ver las cosas como iguales, exacto, no como que como, no como superiores. lo que hacemos es darle las cosas para ver la utilidad de lo que son. Entonces, como que nos separamos y nos segregamos completamente de lo no humano para ver la utilidad en cada una de las cosas. Entonces, comenzar a ver qué nos da la naturaleza, como lo llamamos nosotros, que nos sirve a nosotros y como que tiene un propósito para nosotros mismos. Entonces, como esa desgregación y como que viene la diferencia de cómo lo nombran ellos y cómo lo nombramos nosotros, viéndole siempre una utilidad. yo creo que, por ejemplo, esas culturas que le dan un nombre diferente a lo que nosotros le damos, pues yo copié una cita pues de la entrevista que dice, se debe brindar identidad a los elementos del mundo a través de esas distinciones, semejanzas y diferencias entre humanos y no humanos. Y yo creo que eso también es lo que uno no trata de hacer, como lo que dije antes, que el humano quiere verlo a través del humano, pero no ve las diferencias que hay entre mi ser y un no humano. Sí, pues yo creo que como ya para cerrar un poco, es como también el acto simbólico que estamos haciendo ahorita en este momento, que es, hay algo que nos une, y en este caso pues es el color de nuestra camiseta, pero pues también hay algo que nos diferencia y es como un poco esa paradoja de que siempre hay una unión en cuanto entendamos la diferencia de lo que nos rodea.